Capítulo 27. Orden de arresto. El mensajero del capitán Ramón, que había salido hacia el norte con un mensaje para el gobernador, iba soñando en todas las diversiones que tendría en San Francisco de Asís antes de regresar al presidio de Reina de los Ángeles. Conocía allí a cierta señorita cuya belleza le inflamaba el corazón. Cabalgó velozmente al salir de la oficina del comandante. Cambió de caballos en San Fernando y también en una hacienda que quedaba por el camino, y llegó a Santa Bárbara una tarde casi al anochecer, con intención de cambiar de caballo nuevamente, comer y beber en el presidio y seguir su camino. Pero en Santa Bárbara se vinieron abajo todas sus esperanzas de recrearse con las sonrisas de la chica de San Francisco de Asís, pues en la puerta del presidio estaba una hermosa carroza, al lado de la cual la de don Diego parecía carreta. Había 20 caballos atados a la entrada del presidio, y se veían más soldados de los que había regularmente de servicio en Santa Bárbara. Estos se paseaban por el camino riendo y bromeando. El gobernador estaba en Santa Bárbara. Su excelencia había salido de San Francisco de Asís hace algunos días en viaje de inspección y pensaba ir a San Diego de Alcalá para afianzar sus lazos políticos, premiar a sus amigos y castigar a sus enemigos. Había llegado a Santa Bárbara una hora antes y estaba escuchando el informe del comandante, después de lo cual tenía pensado pasar la noche en casa de un amigo suyo. Sus soldados dormirían en el presidio, desde luego, y por la mañana continuarían el viaje. El capitán Ramón le había dicho a su mensajero que la carta que llevaba era sumamente importante, de manera que éste se apresuró a entrar a la oficina del comandante como persona de rango. «Vengo de parte del capitán Ramón, comandante de Reina de los Ángeles, con una carta muy importante para su excelencia», informó, haciendo el saludo militar. El gobernador murmuró algo y tomó la carta. El comandante hizo una seña al mensajero para que saliera del cuarto. Su excelencia leyó la carta rápidamente y cuando la hubo terminado había una mirada siniestra en sus ojos. Se retorció los bigotes lleno de satisfacción. Entonces leyó la carta por segunda vez y frunció el ceño. Le gustaba la idea de aplastar aún más a don Carlos Pulido, pero no así pensar que el zorro, el hombre que se le había enfrentado, estaba aún en libertad. Se levantó a pasearse por el cuarto y después giró bruscamente dirigiéndose al comandante. «Partiré hacia el sur al amanecer», dijo. «Me necesita urgentemente en Reina de los Ángeles. Usted se encargará de todo. Dígale al mensajero que él regresará con mi escolta. Y ahora me voy a casa de mi amigo». Por la mañana, el gobernador salió hacia el sur, rodeado de su escolta de 20 soldados, en medio de los cuales iba el mensajero. Viajaron a toda velocidad, y cierto día, a media mañana, entraron a la plaza de Reina de los Ángeles, sin que se hubiera pregonado su llegada. Esto sucedía precisamente el mismo día en que don Diego había ido a la hacienda de los Pulido en su carroza, llevando su guitarra. La cabalgata se detuvo frente a la taberna, y al posadero por poco le dio un ataque de apoplejía porque nadie le había avisado de la venida del gobernador, y temía que entrara a la posada y la encontrara sucia. Pero el gobernador no hizo el menor esfuerzo por bajar de su carroza para entrar a la taberna. Estaba echando un vistazo a la plaza, observando muchas cosas. Nunca se había sentido seguro con los hombres de rango de este pueblo. Sentía que no tenía suficiente autoridad sobre ellos. Se puso a observar cuidadosamente conforme se fue corriendo la noticia de su llegada, y algunos caballeros se apresuraron a ir a la plaza para recibirlo y darle la bienvenida. Observó a los que parecían sinceros y a los que parecían no tener mucho interés en saludarlo. Asimismo, tomó nota de los que no se presentaron. Primero tenía que atender algunos negocios, les dijo, y por lo tanto iba al presidio enseguida. Después admitiría ser huésped de cualquiera de ellos. Aceptó una invitación y ordenó al cochero seguir. Estaba pensando en la carta del capitán Ramón, y no había visto a don Diego de la Vega en la plaza. El sargento González y sus hombres andaban en persecución del zorro, naturalmente, de manera que el capitán Ramón en persona estaba esperando a su excelencia a la entrada del presidio. Lo saludó con mucha seriedad, le hizo una profunda reverencia
y ordenó al comandante de la escolta que se hiciera cargo del presidio y colocara guardias en honor del gobernador. Guió a su excelencia hasta su oficina privada y el gobernador se sentó. ¿Cuáles son las últimas noticias? Mis hombres andan sobre la pista, excelencia. Pero como le decía en la carta, este maldito zorro tiene amigos. Una legión, según entiendo. Mi sargento me ha informado que 2 veces lo encontró con una banda de secuaces. Debemos acabar con ellos, gritó el gobernador. Un hombre como ese siempre consigue más, y más adictos. Y se puede volver tan poderoso que nos puede causar serios perjuicios. ¿Ha cometido más atrocidades? Sí, excelencia. Ayer fue azotado un fraile de San Gabriel por haber cometido una estafa. El zorro agarró en el camino a los que habían atestiguado contra el fraile y los azotó hasta dejarlos medio muertos. Y después vino al pueblo al anochecer e hizo que azotaran al magistrado. Mis soldados andaban en su persecución, lejos de aquí. Tal parece que el zorro está enterado de todos los movimientos de nuestras fuerzas y siempre da un golpe donde no hay soldados. ¿Es decir que tiene espías? Eso parece, excelencia. Anoche fueron unos 30 caballeros a perseguirlo, pero no encontraron ni una huella del pillo. Regresaron esta mañana. ¿Y don Diego de la Vega fue con ellos? No fue con ellos, pero regresaron juntos. Parece que se encontraron en la casa de su padre. Tal vez adivinó usted que hablaba yo de los de la Vega en mi carta, pero ahora estoy convencido, excelencia, que mis sospechas eran infundadas. El zorro invadió la casa de don Diego una noche que éste había salido. ¿Cómo así? Pero don Carlos Pulido y su familia se hospedaban allí. Ah, ¿en la casa de don Diego? ¿Qué significa eso? Es muy divertido, dijo el capitán Ramón riendo. He oído decir que don Alejandro le ordenó a don Diego conseguir esposa. El joven no es el tipo para andar enamorando mujeres, es completamente inanimado. Lo conozco. Continúe. Don Diego fue a la hacienda de don Carlos y le pidió permiso a este para cortejar a su hija única. El zorro andaba por esos rumbos y como don Diego tenía que ir a su hacienda para atender algunos negocios, le pidió a don Carlos que viniera al pueblo con su familia para que estuvieran más seguros y que se quedaran en su casa hasta que él volviera. Los Pulido no se pudieron rehusar naturalmente y según parece el zorro lo siguió. Continúe. Es para morirse de risa pensar que don Diego los hizo venir aquí para escapar de la ira del zorro, cuando en realidad son uña y carne. Recuerde usted que el zorro había estado en la hacienda de los Pulido. Nos lo avisó un sirviente y estuvimos a punto de atraparlo allí. Había estado cenando, se escondió en una alacena y cuando estaba yo solo, mientras mis hombres andaban siguiendo sus huellas, salió de la alacena, me hirió en el hombro por la espalda y escapó. ¡Qué villanía!, exclamó el gobernador. ¿Pero usted cree que habrá boda entre don Diego y la señorita Pulido? Me imagino que por eso no habrá que preocuparse, excelencia. Yo creo que el padre de don Diego le contó algún chisme. Probablemente le llamó la atención el hecho de que don Carlos no está en buenos términos con su excelencia y que, en cambio, hay otras señoritas cuyos padres sí lo están. Sea cual fuere, los Pulidos se fueron a su hacienda cuando regresó don Diego. Don Diego vino a verme aquí al presidio y me dio la impresión de que no quería por ningún motivo que fuera yo a pensar que era un traidor. Me da gusto saberlo. Los de la Vega son poderosos. Nunca hemos sido amigos, pero tampoco se han levantado contra mí. De manera que no me quejo. Es conveniente conservarlos en plan amistoso si es posible. Pero los Pulido... Hasta la señorita parece prestar ayuda al bandolero, dijo el capitán Ramón. Elogió lo que ella llama el valor del zorro. Miró despectivamente a los soldados. Don Carlos Pulido y algunos frailes están protegiendo a este bandido. Le dan de comer, de beber, lo esconden y le mandan decir dónde se encuentran los soldados. Los Pulido están poniendo obstáculos a nuestros esfuerzos para capturar al pillo. Yo hubiera tomado una determinación, pero decidí que era mejor informarle a usted y esperar su decisión. Solo se puede tomar una decisión en este caso, dijo el gobernador airadamente. No importa qué tan noble sea un hombre, ni qué rango tenga, no se le puede permitir que haga traición sin sufrir las consecuencias. Yo creí que don Carlos ya había escarmentado, pero veo que estaba equivocado. ¿Están algunos de sus hombres en el presidio? Algunos, pero están enfermos, excelencia. El mensajero que me mandó de regreso está con mi escolta. ¿Conoce bien la región?
Desde luego, Excelencia. Ha estado el servicio de aquí por algún tiempo. Entonces podrá servir de guía. Mande inmediatamente a la mitad de mi escolta a la hacienda de don Carlos Pulido. Que arresten a don Carlos, lo traigan a la cárcel y lo encierren. ¡Qué golpe para su alcurnia! Ya estoy harto de estos Pulido. ¿Ya la altanera señora que me hizo muecas y la orgullosa señorita que se burló de los soldados? ¡Ah, qué buena idea! Será un buen ejemplo para toda la gente del pueblo. Que también las metan a ellas en la cárcel. Capítulo 28. Ultraje. La carroza de don Diego acababa de llegar a la puerta de su casa cuando pasó un pelotón de soldados alzando tras sí una nube de polvo. No reconoció a ninguno de ellos entre la gente que había visto en la taberna. «Ah, ¿son soldados nuevos que van a perseguir al zorro?», preguntó a un hombre que estaba cerca. «Forman parte de la escolta del gobernador, caballero». «¿Aquí está el gobernador?». «Hace un momento que llegó, caballero, y ha ido al presidio». «Me imagino que tendrán noticias frescas del bandolero y por eso los mandan tan veloces bajo este sol tan ardiente. Parece que es un pillo muy evasivo, por todos los santos. Si hubiera yo estado aquí cuando llegó el gobernador, seguramente que se habría hospedado en mi casa. Pero le tocó la suerte a algún otro caballero. ¡Qué lástima!». Don Diego entró a su casa, y el hombre a quien le había hablado no supo si el último comentario había sido sincero. Guiados por el mensajero, que conocía bien el camino, el pelotón de soldados galopaba rápidamente, y al cabo de un rato doblaron por la vereda que conducía a la hacienda de don Carlos. Iban a desempeñar esta misión como si fueran a capturar a un proscrito. Al llegar a la calzada se dispersaron a izquierda y derecha, destrozando las flores de doña Catalina. Las gallinas corrían espantadas a esconderse. Rodearon la casa en un instante. Don Carlos estaba sentado en la terraza, en el sitio acostumbrado, dormitando, y no se dio cuenta de la llegada de los soldados hasta que oyó el ruido de los cascos. Se levantó alarmado, pensando que tal vez el zorro andaba por los alrededores otra vez y que los soldados venían persiguiéndolo. 3 de los soldados se bajaron frente a los escalones envueltos en una nube de polvo, y el sargento que los comandaba avanzó sacudiéndose el polvo de su uniforme. «¿Es usted don Carlos Pulido?», preguntó en voz alta. «Tengo el honor de serlo, señor. Traigo una orden para arrestarlo». «¿Arrestarme?», gritó don Carlos. «¿Quién le ha dado tales órdenes?». «Su excelencia el gobernador. Está en Reina de los Ángeles, señor». «¿Y de qué se me acusa?». «De traición y de ayudar a los enemigos del Estado». «Pero esto es absurdo», gritó don Carlos. «Se me acusa de traición cuando, a pesar de ser víctima de la opresión, no he levantado la mano contra los que están en el poder. ¿Cuáles son los detalles de la acusación?». «Eso tendrá que preguntárselo al magistrado, señor. Yo solo sé que debo arrestarlo». «¿Quiere usted que lo acompañe?». «Lo exijo, señor. Soy un noble, un caballero. Tengo órdenes que cumplir». «¿De manera que no confían en que me presente yo solo al magistrado? Pero quizá el juicio se lleve a cabo inmediatamente. Tanto mejor, pues así quedaré libre de culpa más pronto. ¿Vamos al presidio?». «Yo iré al presidio cuando termine esta misión. Usted irá a la cárcel». «¿A la cárcel?», gritó don Carlos azorado. «¿Se atrevería usted? ¿Metería a un caballero en una cárcel tan inmunda? ¿Lo pondría junto a los malhechores?». «Yo solo cumplo órdenes, señor. Haga el favor de prepararse para acompañarnos inmediatamente, y después podrá hacer las reclamaciones que quiera». «Tengo que dar instrucciones a mi superintendente acerca de la administración de la hacienda. Iré con usted, señor». Don Carlos se sonrojó de tal manera que se le puso la cara morada. Cerró los puños, echándole una mirada feroz al sargento. «Tiene usted que insultarme con cada palabra», gritó. «¿Acaso cree usted que huiría como cualquier criminal?». «Yo no hago sino cumplir órdenes, señor», dijo el sargento. «Por lo menos puedo decírselo a mi esposa y a mi hija sin la presencia de un tercero». «¿Su esposa es doña Catalina Pulido?». «Naturalmente». «Tengo órdenes de arrestarla también a ella». «¡Maldito! ¿Se atrevería a tocar una dama? ¿La sacaría de su casa?». «Son las órdenes que me dieron».
También a ella se le acusa de traición y de ayudar a los enemigos del Estado. ¡Por todos los santos, es demasiado! ¡Pelearé contra usted y sus hombres mientras tenga vida! Y no será por mucho tiempo, don Carlos, si trata usted de dar batalla. Yo solo cumplo órdenes. Mi adorada esposa, arrestada como si fuera una mujerzuela, y con esa acusación, ¿a dónde la va a llevar, sargento? A la cárcel. Mi esposa en ese lugar tan inmundo. Pero es que no hay justicia en el mundo. Es una delicada dama noble. Ya basta, señor. Órdenes son órdenes, y yo las cumplo de acuerdo con mis instrucciones. Soy soldado y mi deber es obedecer. En esos momentos entró corriendo doña Catalina a la terraza, pues había estado escuchando la conversación en el quicio de la puerta. Estaba pálida, pero tenía la mirada altiva. Temía que don Carlos atacara al soldado y que lo hiriera o matara, y eso solo complicaría la situación añadiendo cargos. ¿Has oído?, preguntó don Carlos. Sí, esposo mío, la persecución continúa. Tengo demasiado orgullo para discutir con estos soldados, que no hacen más que obedecer un mandato. Un pulido es un pulido, aún en una cárcel inmunda. ¡Pero qué humillación!, gritó don Carlos. ¿Qué significa todo esto? ¿En qué terminará? Y nuestra hija se quedará aquí sola con los criados. No tenemos parientes ni amigos. ¿Su hija es la señorita Lolita Pulido?, preguntó el sargento. Entonces no se preocupe, señor, pues no estarán separados. También tengo órdenes de arrestarla a ella. ¿Bajo qué cargos? Los mismos, señor. ¿Y la llevarían a la cárcel? ¿A una doncella de abolengo inocente y dulce? Son órdenes, señor, dijo el sargento. ¡Que los santos maldigan al hombre que se las dio!, gritó don Carlos. Me han despojado de mi dinero y de mis tierras, han acumulado humillaciones sobre los míos, pero gracias a los santos no pueden quebrantar nuestro orgullo. Entonces don Carlos irguió la cabeza, sus ojos echaron llamas. Tomó a su esposa del brazo y entró a la casa, seguido del sargento. Le dio la noticia a Lolita, que se quedó muda de terror por un instante, y luego rompió a llorar desconsoladamente. Pero el orgullo de los Pulido la hizo reaccionar. Se secó los ojos, hizo una mueca despectiva al sargento y se hizo las faldas a un lado cuando éste avanzó hacia ella. Los criados trajeron la carreta a la puerta, y don Carlos, esposa e hija subieron, y así empezó el vergonzoso viaje al pueblo. Iban transidos de dolor, pero ninguno de los Pulido lo revelaba. Llevaban la cabeza erguida, miraban hacia adelante, y hacían como que no oían los insultos de los soldados. Pasaron a varias gentes que los soldados iban quitando del camino. Los miraban asombrados, sin hablarles. Algunos los miraban con lástima, y otros sonreían maliciosamente, según que se tratara de partidarios del gobernador o de gentes honradas que aborrecían las injusticias. Por fin llegaron a las orillas de Reina de los Ángeles, y allí empezaron a insultarlos abiertamente, pues su excelencia se había propuesto humillar a los Pulido hasta el último grado y había enviado a algunos de los soldados a difundir la noticia de lo que sucedía y darles algunas monedas a los indígenas y a los peones para que se mofaran de los prisioneros cuando llegaran. El gobernador quería sentar un precedente para evitar que otras familias nobles se volvieran contra él, y quería dar la impresión de que a los Pulido los odiaban por igual todas las clases sociales. A la orilla de la plaza los estaba esperando una muchedumbre que los escarneció gritándoles insultos, algunos de los cuales ninguna señorita inocente debería haber escuchado. Don Carlos estaba rojo de ira, doña Catalina lloraba y a Lolita le temblaban los labios, pero no daba señales de oír nada. Los soldados hicieron muy lentamente el recorrido alrededor de la plaza para llegar a la cárcel. A la puerta de la taberna había una caterva de pillos que habían estado bebiendo a costa del gobernador, los cuales se unieron al clamor. Un hombre arrojó lodo al pecho de don Carlos, pero este se hizo el desentendido. Abrazaba a su esposa de un lado y a Lolita por el otro, para darles toda la protección que podía, y miraba hacia adelante. Algunos nobles presenciaron la escena sin tomar parte en el tumulto. Unos eran tan ancianos como don Carlos, y esto hizo renacer su odio hacia el gobernador.
pero en forma pasiva. Otros eran jóvenes y la sangre les ardía en las venas. Al ver la cara de dolor de doña Catalina pensaron en su madre, y viendo la hermosa faz de Lolita pensaron en sus hermanas y en sus novias. Algunos cambiaron miradas de inteligencia entre sí furtivamente, y aunque no lo decían, todos pensaban en lo mismo. ¿Se enteraría el zorro de esto y les mandaría avisar a los miembros de la nueva liga para que se reunieran? La carreta se detuvo frente a la cárcel, rodeada de los indígenas y peones que seguían profiriendo burlas e insultos. Los soldados hicieron la pantomima de que trataban de alejarlos, y el sargento se apió y obligó a los 3 prisioneros a bajarse. Varios borrachos les dieron de empellones cuando subían por los escalones. Les echaron más lodo, manchando el vestido de doña Catalina. Pero si el gentío esperaba que don Carlos estallara, se equivocaron. El anciano caballero llevaba la cabeza muy alta, haciendo caso omiso de los que trataban de atormentarlo, y así guió a sus damas hasta la puerta. El sargento golpeó la puerta con la empuñadura de su espada. Se abrió la rejilla y por ella asomó el carcelero, sonriendo maliciosamente. ¿Qué pasa?, preguntó. Traigo 3 prisioneros acusados de traición, respondió el sargento. La puerta se abrió. Se oyó el último clamor de insultos de la muchedumbre y una vez que los prisioneros habían entrado, el carcelero cerró y atrancó la puerta. El carcelero los llevó por un corredor fétido y abrió otra puerta. ¡Adentro!, les ordenó. Empujaron a los 3 prisioneros hacia adentro y cerraron y atrancaron la puerta. Estos parpadearon en la semioscuridad, pero a poco pudieron ver que había 2 ventanas, algunas bancas y unas piltrafas humanas en el suelo, recargadas contra la pared. Ni siquiera les habían concedido el privilegio de darles un cuarto limpio y privado. Don Carlos y su familia habían sido encerrados con la ralea del pueblo, con borrachos, ladrones, mujeres de la calle e indígenas majaderos. Se sentaron en una banca que estaba en un rincón del cuarto, lo más lejos que pudieron de los otros. Entonces doña Catalina y su hija empezaron a llorar. Lloraron amargamente, y a don Carlos le rodaron las lágrimas por las mejillas al tratar de consolarlas. Pluguiera a los santos que don Diego de la Vega fuera mi yerno, suspiró don Carlos. Lolita le apretó el brazo. Quizá venga un amigo, padre mío, susurró. Tal vez el malvado que nos ha hecho sufrir tanto reciba su castigo. Lolita creía haber tenido una visión del zorro y confiaba ciegamente en el hombre a quien había entregado su amor. Capítulo 29. Don Diego se enferma. Una hora después de que don Carlos Pulido y las damas habían sido encarcelados, don Diego de la Vega, muy emperifollado, se dirigió lentamente, a pie, al presidio para visitar a su excelencia el gobernador. Caminaba despacio, mirando hacia las montañas que quedaban a lo lejos, a izquierda y derecha, y se detuvo un momento para ver una flor que había a un lado del camino. Traía su cajita de rape a un lado, la más elegante que tenía, engarzada de piedras preciosas, y en la mano derecha llevaba un pañuelo del más fino encaje, el cual movía de un lado para otro, como un verdadero petimetre. Y de vez en cuando se tocaba la punta de la nariz con él. Se inclinó respetuosamente ante 2 o 3 caballeros a quienes encontró en el camino, pero no se detuvo a hablar con ellos más de lo necesario, y ellos por su parte no trataron de entablar conversación con él, pues como sabían que don Diego de la Vega andaba cortejando a la hija de don Carlos, se preguntaban cómo tomaría la noticia de su encarcelamiento. No querían hablar del asunto, ya que ellos estaban disgustadísimos y temían hacer comentarios que serían considerados como motivos de traición. Don Diego llegó a la puerta principal del presidio. El sargento que estaba a cargo llamó a los soldados e hicieron a don Diego el saludo correspondiente a su posición. Don Diego contestó con un ademán y una sonrisa, y entró a la oficina del comandante, en donde el gobernador estaba recibiendo a todos los caballeros que querían ir a presentarle sus respetos. Saludó a su excelencia con palabras escogidas, hizo una profunda reverencia y se sentó en la silla que tuvo a bien indicarle el gobernador. Don Diego de la Vega, dijo el gobernador.
Me da mucho gusto que haya usted venido por dos razones. Pues en estos tiempos un hombre que tiene un puesto tan elevado debe saber quiénes son sus amigos. Hubiera venido antes, pero estaba yo fuera cuando llegó usted, dijo don Diego. ¿Se quedará usted un largo tiempo en Reina de los Ángeles, Excelencia? Hasta que maten o capturen a ese bandolero que llaman el Zorro, dijo el gobernador. Por todos los santos, ¿cuándo dejarán de hablarme de ese pillo?, gritó don Diego. Si voy a pasar la noche con un fraile, llega un pelotón de soldados persiguiendo al zorro. Si voy a la hacienda de mi padre en busca de paz y tranquilidad, llega un grupo de caballeros buscando noticias del señor zorro. ¡Qué tiempos más turbulentos! En esta época no tiene derecho a existir un hombre cuya naturaleza lo inclina hacia la música y la poesía. Me apena muchísimo que lo hayan molestado, dijo el gobernador riendo. Pero espero agarrar a ese tipo pronto, y así dar fin a tales molestias. El capitán Ramón ha enviado por el sargento González y sus hombres. Yo traje una escolta de 20 soldados, de manera que tenemos suficientes hombres para atrapar a la maldición de Capistrano. La próxima vez que haga su aparición, claro está. Esperemos que todo termine como debe ser, dijo don Diego. En un puesto tan elevado, hay muchas cosas con las que tiene uno que lidiar, continuó el gobernador. Vea lo que me vi precisado a hacer hoy. Tuve que mandar a encarcelar a un noble junto con su esposa e hija, pues debemos proteger al Estado. Me imagino que se refiere usted a don Carlos Pulido y su familia. Así es, caballero. Y hablando de eso, quisiera decirle algo, dijo don Diego. No sé si mi honor esté a salvo. ¿Por qué, caballero? ¿Cómo es posible? Mi padre me ha ordenado que consiga esposa y forme un hogar. Hace algunos días pedí permiso a don Carlos Pulido para cortejar a su hija. ¿Pero aún no están ustedes comprometidos? Todavía no, Excelencia. Entonces su honor está a salvo, don Diego. Pero la he estado cortejando. Pues de usted, gracias al cielo, que las cosas no han llegado a más, don Diego. Imagínese lo que sería para usted si ya estuviera aliado a esta familia. En cuanto consiguiera esposa, vaya usted al norte conmigo, a San Francisco de Asís, caballero, en donde las señoritas son mucho más hermosas que las del sur. Vea a todas las jóvenes nobles y dígame a cuál prefiere, y yo le garantizo que la dama lo aceptará por esposo. Y también puedo garantizarle que será miembro de una familia leal, con la cual no será vergonzoso unirse. Le conseguiremos una esposa digna de usted, caballero. Perdone la indiscreción, pero ¿no es una medida demasiado estricta meter a don Carlos y a las damas de su familia en la cárcel?, preguntó don Diego, sacudiéndose el polvo de la manga con los dedos. Lo considero necesario, señor. ¿Cree usted que con esto se hará más popular, Excelencia? Cualquiera que sea el resultado, debemos servir al Estado. A los nobles les disgusta ver una cosa así, y podría haber murmuraciones, le advirtió don Diego. No me gustaría que su Excelencia diera un paso en falso en estos momentos. ¿Y qué quiere usted que haga?, preguntó el gobernador. Haga arrestar a don Carlos y a su familia si así lo desea, pero no los meta en la cárcel, no es necesario, no escaparán. Fórmeles proceso en la forma acostumbrada. Es usted muy atrevido, caballero. ¿Por todos los santos estoy hablando mucho? Es mejor dejar estos asuntos en manos de los pocos a quienes se nos confían, dijo el gobernador. Comprendo desde luego que se enfade un noble al ver a un caballero en la cárcel, lo mismo que las damas de su familia. Pero en un caso como este, no conozco el caso, dijo don Diego. Tal vez cambie usted de opinión cuando lo oiga. Ha estado usted hablando del zorro, y si yo le dijera que don Carlos Pulido esconde en su casa, protege y alimenta al bandolero. Eso es asombroso. Y que doña Catalina también es conspiradora, y que la hermosa señorita se ha expresado traidoramente y ha conspirado contra el Estado. Es increíble, gritó don Diego. Hace algunas noches el zorro estuvo en la hacienda de los Pulido. Un indígena fiel al Estado le dio la noticia al comandante. Don Carlos ayudó al bandido a engañar a los soldados, lo escondió en una alacena y cuando estaba solo el capitán Ramón, el bandolero salió de la alacena atacándolo por la espalda e hiriéndolo. Por todos los santos. Y mientras usted andaba afuera y los Pulido estaban en su casa, el zorro estuvo en su casa hablando con la señorita y en esos momentos entró el comandante. La señorita agarró al capitán del brazo y lo detuvo hasta que pudo escapar el zorro.
Es inconcebible. El capitán Ramón me ha dado 100 ejemplos igualmente sospechosos. ¿Le sorprende ahora que los haya metido en la cárcel? Si solamente los arrestara, el zorro uniría sus fuerzas a las de ellos y los ayudaría a escapar. ¿Y cuáles son sus intenciones, Excelencia? Los dejaré en la cárcel mientras mis soldados capturan al bandolero. Lo obligaré a confesar la complicidad de ellos y luego serán procesados. ¡Qué tiempos tan turbulentos!, exclamó don Diego amargamente. Como hombre fiel, y espero que como admirador mío, debería usted desear que los enemigos del Estado sean condenados. Efectivamente, lo deseo de todo corazón. Todos los verdaderos enemigos del Estado deberían recibir su castigo. Me regocija oírlo hablar así, caballero, gritó el gobernador, estrechando efusivamente la mano de don Diego. Hablaron otro rato de cosas generales, y entonces don Diego se despidió, pues había otros caballeros esperando ver al gobernador. Al salir don Diego de la oficina, el gobernador se volvió y sonrió al capitán Ramón. Tiene usted razón, comandante, dijo. Un hombre como ese no podría ser traidor. Se fatigaría demasiado de pensar en traiciones. ¡Qué hombre! Es como para volver loco al audaz de su padre. Don Diego emprendió el regreso loma abajo a paso lento, saludando a todos los que se encontraban a su paso y deteniéndose nuevamente a contemplar la flor que estaba a un lado del camino. Al llegar a la plaza se encontró con un joven caballero a quien le daba gusto poderlo llamar amigo, pues era uno de los de la pequeña banda que habían estado en la hacienda de don Alejandro aquella noche. «Ah, muy buenos días, don Diego», le dijo, y luego bajó la voz y se acercó a don Diego. ¿Por casualidad no le ha enviado un mensaje hoy el hombre que llamamos nuestro guía? «¡Santo cielo, no!», dijo don Diego. «¿Por qué habría de hacerlo? Este asunto de los Pulido es un ultraje. Hemos estado pensando si nuestro guía no tiene intenciones de hacer algo, y esperamos un aviso». «Por todos los santos, ay, espero que no», dijo don Diego. «No podría soportar una aventura esta noche. Me duele la cabeza y temo que me va a dar fiebre. Tendré que ver al boticario. Tengo escalofríos por todo el cuerpo. ¿No sé si un síntoma? A la hora de la siesta tuve un dolor en la pierna izquierda, arriba de la rodilla. Debe ser este tiempo». «Esperemos que no sea nada serio». Su amigo rió y alejándose a toda prisa atravesó la plaza. Capítulo 30. La señal del zorro. Ya entrada la noche, un indígena buscaba a uno de los caballeros para decirle que un señor deseaba hablarle inmediatamente, que este señor seguramente tenía mucho dinero, pues le había dado al indígena una moneda por cumplir el encargo, cuando podía haberle dado tan solo un golpe en la cabeza. También que este misterioso caballero estaría esperando por la vereda de San Gabriel, y para estar seguro de que el caballero iría, le suplicó al indígena que le dijera que andaba un zorro por los alrededores. «Un zorro. Zorro», pensó el caballero, y sorprendió nuevamente al indígena al darle otra moneda. Se dirigió inmediatamente al lugar de la cita y allí encontró al zorro en su caballo, con la máscara y la capa que lo caracterizaban. «Les avisará usted a todos, caballero», dijo el zorro. «Quiero que todos los hombres que son fieles y deseen hacerlo se reúnan a medianoche en el pequeño valle que queda atrás de la loma. ¿Conoce usted el lugar? ¿Sí? Yo estaré esperando». Entonces el zorro hizo girar a su caballo y desapareció en la oscuridad a todo escape. El caballero regresó al pueblo y les avisó a todos aquellos con quienes sabía que podía contar, recomendándoles que avisaran a los otros miembros de la liga. Uno de ellos fue a la casa de don Diego, pero el mayordomo le dijo que don Diego tenía fiebre y se había acostado, diciendo que despellejaría vivo al primer criado que se atreviera a entrar, a menos que él lo llamara. Cerca de la medianoche los caballeros comenzaron a salir del pueblo uno por uno, cada uno montado en su mejor caballo y armados con espada y pistola. Llevaban también máscaras para ponerse en cualquier momento dado, pues esa era una de las cosas que se habían acordado en la hacienda de don Alejandro. El pueblo estaba a oscuras, excepción hecha de la taberna,
en donde algunos soldados de la escolta de su excelencia se divertían con los soldados locales, pues el sargento Pedro González había regresado con sus hombres al atardecer, feliz de estar de regreso después de una búsqueda inútil y esperando que la próxima pista sería mejor. Los que estaban en la taberna habían ido al presidio, casi todos dejando sus caballos allí, sin sillas ni bridas, pues no soñaban con tener un encuentro con el zorro esa noche. El posadero estaba muy ocupado, pues los soldados del norte traían muchas monedas y estaban dispuestos a gastarlas. El sargento González, tratando de ser el centro de atracción como de costumbre, daba detalles al por mayor de lo que le haría al zorro si los santos querían ser tan buenos de permitirle que se lo encontrara trayendo su espada en la mano. También en el salón grande del presidio había luces, pues solo unos cuantos soldados se habían ido a acostar, así como en la casa donde se hospedaba el gobernador, pero por lo demás, el pueblo estaba a oscuras y la gente dormía. En la cárcel no había más que una vela encendida en la oficina y un soldado soñoliento hacia la guardia. El carcelero estaba en su cama y los prisioneros se quejaban en las duras bancas de la celda. Don Carlos Pulido estaba parado frente a su ventana, mirando las estrellas. Su esposa y su hija estaban acurrucadas en una banca cerca de él, sin poder dormir en ese ambiente. Los caballeros encontraron al zorro esperándolos como lo había dicho, pero se portó muy retraído, hablando muy poco hasta que todos estuvieron reunidos. ¿Están todos aquí?, preguntó. Todos menos don Diego de la Vega, respondió uno de ellos. Tiene fiebre, señor. Todos rieron a esto, pues se imaginaban que la fiebre le había dado por cobardía. Me imagino que saben qué es lo que me propongo, dijo el zorro. Sabemos lo que les ha pasado a don Carlos Pulido y a las damas de su familia. Sabemos que son inocentes y aún, de no serlo, no deberían haber sido encarcelados junto con malhechores comunes y con borrachos. Piensen en esas gentiles damas en tal ambiente. Piénsenlo. Y todo porque el gobernador le tiene mala voluntad a don Carlos. ¿Es la intención de la Liga poner manos a la obra en este asunto? Si no lo es, yo haré algo, solo. ¡Rescatarlas!, dijo un caballero, y los demás aprobaron. He aquí una oportunidad para lanzarle a una aventura que los llenará de orgullo y dignidad. Debemos entrar al pueblo muy callados, dijo el zorro. No hay luna y no nos verán si entramos con cautela. Nos acercaremos a la cárcel por el sur. Cada uno tendrá una tarea que desempeñar. Unos rodearán el edificio para dar la voz de alarma, si se acerca alguien. Otros deberán estar preparados para luchar con los soldados, si dan la alarma, y los demás entrarán a la cárcel conmigo para rescatar a los prisioneros. Eso no es más que el principio. Don Carlos es un hombre muy orgulloso, y si tiene tiempo de reflexionar se rehusará a que lo rescaten. No podemos permitir eso. Algunos lo agarrarán y lo sacarán del lugar. Otros cuidarán de doña Catalina, y yo me encargaré de la señorita. Y ya que los tengamos libres... ¿Qué? Oyó algunos murmullos, pero nadie dio la respuesta, de modo que continuó trazando el plan. Todos cabalgaremos juntos por el camino unas cuantas millas más abajo, dijo. Allí nos dispersaremos. Los que lleven a doña Catalina se irán rápidamente a la hacienda de don Alejandro de la Vega, en donde podrán esconderla si es necesario. Los soldados del gobernador vacilarán antes de entrar a capturarla. Los que tengan a su cargo a don Carlos tomarán el camino de Pala. En determinado punto, a unas 10 millas del pueblo, los estarán esperando 2 indígenas, quienes les darán la señal del zorro. Los indígenas serán cargo de don Carlos. Cuando se haya terminado todo esto, cada uno de ustedes se irá a su casa solo, sin hacer ruido. Podrán contar lo que quieran, pero deberán andar con mucha cautela. Para entonces yo habré llevado a la señorita a un lugar seguro. Se quedará encargada con Fray Felipe, un hombre en quien podemos confiar, y él la esconderá si es necesario. Entonces esperaremos para ver qué hace el gobernador. ¿Qué puede hacer?, preguntó un caballero. Hacer que los busquen, por supuesto. Tendremos que esperar los acontecimientos, dijo el zorro. Todos están listos, le contestaron afirmativamente, y entonces él designó hombres para cada tarea. Partieron del pequeño valle y cabalgaron a paso lento con mucha precaución alrededor del pueblo, y entraron por el sur. Oyeron a los soldados gritando y cantando en la taberna,
Vieron las luces del presidio y se deslizaron hacia la cárcel, con mucha cautela, de dos en dos. A los pocos minutos el grupo de hombres decididos y callados ya tenían cercado el edificio, y entonces el zorro y otros 4 se apearon y caminaron hacia la puerta de la cárcel. Capítulo 31. El rescate. El zorro llamó a la puerta con la empuñadura de su espada. Oyeron el grito ahogado de un hombre y enseguida sus pasos. A poco salió la luz por la rejilla y por ella vieron la cara soñolienta del guardia. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó. El zorro metió el cañón de su pistola por la rejilla, apuntando a la cara del guardia, de tal manera que no podía cerrarse la puertecilla. «Abre si aprecias tu vida en algo. Abre y no hagas el menor ruido», ordenó el zorro. ¿Qué es esto? El zorro te está hablando. Por todos los santos. Abre, imbécil, o mueres ahora mismo. Abriré. No dispare, buen señor. No soy más que un pobre guardia y no un hombre de armas tomar. Le ruego que no dispare. ¡Abre pronto! En cuanto pueda meter la llave en el cerrojo, buen señor zorro. Oyeron el ruido que hacían las llaves al chocar unas con otras, y por fin una de ellas entró al cerrojo y se abrió la puerta. El zorro y sus 4 compañeros se lanzaron hacia adentro, cerrando la puerta nuevamente con llave. El guardia vio la boca de una pistola apuntándola a la cabeza y se hubiera arrodillado ante esos 5 enmascarados si uno de ellos no lo hubiera alzado de los cabellos. ¿En dónde duerme el guardián de esta cueva infernal?, preguntó el zorro. En aquel cuarto, señor. ¿Y en dónde están don Carlos Pulido y las damas? En el cuarto común de prisioneros, señor. El zorro hizo un ademán a los otros, y a pasos agigantados caminaron hacia la puerta del cuarto del guardián. El hombre ya se había sentado en su cama al oír ruido en el otro cuarto. Abrió los ojos desmesuradamente cuando vio al bandolero a la luz de la vela. «No se mueva, señor», le advirtió el zorro. «Un grito y lo mato. Está usted delante del zorro». «El cielo me guarde». «¿Dónde están las llaves del cuarto de los prisioneros?» En aquella mesa, señor». El zorro las tomó. Se volvió nuevamente hacia el guardián y le dijo: «Acuéstate. Boca abajo, truán». El zorro hizo tiras de una sábana, le amarró los pies y las manos y lo amordazó. «Para librarte de la muerte», le dijo, «será necesario que te quedes tal como estás, sin hacer ruido, hasta mucho después de que nos hayamos ido. Tú decidirás qué tanto tiempo». Entonces el zorro regresó a la oficina principal, haciendo un ademán a los otros para que lo siguieran, y siguió el camino por el pestilente corredor. «¿Cuál es la puerta?», le preguntó al guardia. «La segunda, señor». Llegaron hasta ella. El zorro metió la llave y la abrió. Obligó al guardia a sostener la vela sobre su cabeza en tanto entraba en el calabozo. Una exclamación de lástima salió del bandolero. Vio al anciano caballero parado cerca de la ventana, a las 2 mujeres acurrucadas sobre una banca y a los viles malhechores que tenían por compañeros en ese inmundo lugar. «Que el cielo perdone al gobernador», gritó. Lolita alzó la vista alarmada y luego dio un grito de alegría. Don Carlos se volvió al oír las palabras del zorro. «¡El zorro!», exclamó. «El mismo, don Carlos. He venido a rescatarlos con unos amigos». «No puedo permitirlo, señor. No huiré de mi destino, y no me serviría de nada que usted me rescatara, pues todo lo contrario empeoraría mi situación. Se me acusa de protegerlo, según entiendo. En estas circunstancias, ¿cómo se vería si usted efectuara el rescate?» «No tenemos tiempo para discutir», dijo el zorro. «No vengo solo. Traje 26 hombres conmigo, y un noble y 2 damas tan gentiles como su esposa e hija. No van a pasarse toda la noche en esta cueva tan miserable si podemos evitarlo. ¡Caballeros!». Esta última palabra fue una orden. 2 de los caballeros se abalanzaron sobre don Carlos, lo sujetaron rápidamente y lo cargaron por el corredor hasta la oficina. Otros 2 tomaron a doña Catalina por los brazos con mucha gentileza y también se la llevaron. El zorro hizo una reverencia ante Lolita y le ofreció la mano, que ella tomó inmediatamente. «Debe usted confiar en mí, señorita», dijo él. «Amar es confiar, señor». «Todo está arreglado. No pregunte nada y haga todo lo que yo le diga. Vamos».
Abrazándola, la sacó del cuarto de los prisioneros y dejó la puerta abierta. Si alguno de los infelices que se encontraban allí se querían salir, no sería él quien se los impidiera. Se suponía que más de la mitad estarían ahí por injusticia de la autoridad. Don Carlos estaba haciendo un escándalo bárbaro, gritando que no quería que lo rescataran, que se quedaría a esperar el juicio del gobernador para demostrar qué clase de sangre era la suya. Doña Catalina lloriqueaba un poco de miedo, pero no opuso resistencia. Llegaron a la oficina y el zorro obligó al guardia a que se fuera a un rincón, diciéndole que se quedara allí hasta mucho después que ellos se hubieran ido. Entonces uno de los caballeros abrió la puerta de salida. En esos momentos había un tumulto afuera. Eran 2 soldados que se acercaban con un individuo a quien habían sorprendido robando en la taberna, y los caballeros los habían detenido. Un vistazo a las máscaras y los soldados se habían dado cuenta de que algo andaba mal. Uno de los soldados disparó su pistola, y un caballero contestó el disparo. Ambos fallaron, pero el tiroteo atrajo la atención de los que estaban en la taberna y de los guardias del presidio. Los soldados del presidio despertaron inmediatamente y se quedaron en lugar de los guardias, mientras estos montaban sobre sus caballos y se iban a todo galope loma abajo, para averiguar cuál era la causa del tumulto a esas horas de la noche. El sargento Pedro González y otros salieron rápidamente de la taberna. El zorro y sus compañeros se encontraron con que tenían que enfrentarse con los soldados en el momento en que menos se lo esperaban. El guardián de la cárcel se había dado maña para quitarse la mordaza y las ligaduras y empezó a dar alaridos por la ventana de su cuarto, gritando que el zorro estaba rescatando a los prisioneros. El sargento González oyó sus alaridos y a su vez gritó a sus hombres que lo siguieran y se ganaran una parte de la recompensa de su excelencia. Pero ya los caballeros tenían a los prisioneros en sus caballos y clavando las espuelas pasaron a todo escape por entre la multitud que empezaba a juntarse hacia la plaza y el camino. Las balas les pasaban rozando muy de cerca, pero ninguno resultó herido. Don Carlos Pulido seguía gritando que no quería que lo rescataran. Doña Catalina se había desmayado, lo cual había tranquilizado al caballero que iba encargado de ella, pues así podía dedicar toda su atención a su caballo y a sus armas. El zorro iba a todo galope con la señorita Lolita sentada en la silla delante de él. Clavó las espuelas en su magnífico animal, pasando a todos los demás para mostrarles el camino. Cuando llegaron al sitio indicado, detuvo a su caballo para observar a todos los demás y asegurarse de que no había habido bajas. ¡A cumplir sus órdenes, caballeros!, ordenó, al cerciorarse de que todos habían escapado sanos y salvos. La banda se dividió en 3 partes. Una se fue por el camino de La Pala con don Carlos, otra tomó el camino que iba a la hacienda de don Alejandro. El zorro, sin compañeros, galopaba hacia la misión de Fray Felipe. Lolita iba fuertemente abrazada a su cuello y le hablaba al oído. Ya sabía yo que vendría por mí, señor, que es usted un hombre de verdad y no dejaría que mis padres y yo permaneciéramos en ese lugar tan horrible. El zorro no le contestó con palabras, pues no era el momento apropiado, ya que sus enemigos lo seguían muy de cerca, pero la estrechó más contra su pecho. Había llegado a la cima de la primera loma y detuvo su caballo para oír si venían persiguiéndolo y para ver las luces titilantes a lo lejos. Ya había infinidad de luces en la plaza, en todas las casas, pues la gente se había despertado. El presidio estaba completamente iluminado. Oyó el toque de la trompeta y se imaginó que todos los soldados que estaban allí irían en su persecución. De pronto, escuchó el ruido de caballos que venían a todo galope. Los soldados sabían qué dirección habían tomado los rescatadores. La persecución sería veloz e implacable, debido a la presencia del gobernador que les ofrecería fabulosas recompensas e incitaría a sus hombres, prometiéndoles elevados puestos y ascensos. Pero el zorro se alegraba de una cosa mientras cabalgaba por el camino con Lolita abrazada a él y el viento cortándole la cara. La persecución tendría que dividirse en 3 partes. Apretó a Lolita contra su pecho, clavó las espuelas al caballo y cabalgó a toda velocidad. Capítulo 32. Barrios contiguos. La luna salió por detrás de la loma. El zorro hubiera querido que esta noche hubiese estado muy nublada, sin luna, pues iba subiendo por la vereda y sus perseguidores iban muy cerca y podían verlo muy bien contra la luz de la luna. Los caballos de los soldados estaban frescos y la mayoría de los de la escolta de su excelencia eran bestias magníficas,
tan veloces como las mejores y capaces de resistir muchas millas corriendo a todo galope. El zorro solo pensaba en hacer que su caballo galopara lo más veloz que le fuera posible para poner la mayor distancia que se pudiera entre él y los que lo seguían, ya que al final del viaje necesitaría bastante tiempo para poder llevar a cabo lo que se había propuesto. Se inclinó hasta quedar semiacostado sobre el caballo, casi transformándose en parte del animal, como todo buen caballista. Llegó a la cima de la loma y echó un vistazo hacia atrás antes de comenzar a bajar del valle. Alcanzó a ver al soldado que venía más adelante que sus compañeros. Si el zorro hubiera estado solo, indudablemente que esta situación no lo hubiera preocupado en absoluto, pues muchas veces se había visto en apuros mayores y había escapado. Pero ahora llevaba a Lolita en la silla y quería dejarla en un lugar seguro, no solo por tratarse de su amada, sino porque él no era un hombre capaz de dejar que volvieran a capturar a un prisionero a quien acababa de rescatar, pues eso sería una afrenta a su valor y a su destreza. Cabalgaron milla tras milla, ambos silenciosos. El zorro sabía que les había ganado algún terreno a sus perseguidores, pero no lo bastante para poder llevar a cabo el plan que se había trazado. Volvió a clavar las espuelas en el caballo para hacerlo que galopara más aprisa, y volaron por el camino, pasando por algunas haciendas. Los perros ladraban y pasaban sus chozas de indígenas, que al oír el ruido de los cascos salían presurosos a ver de qué se trataba. Pasó un rebaño de ovejas que llevaban sus dueños camino del mercado de Reina de los Ángeles para venderlas, y las hizo que se dispersaran asustadas a ambos lados del camino. Los pastores se quedaron gritándole maldiciones y juntaron nuevamente a su rebaño en el centro del camino. Apenas terminaron de hacerlo, pasaron los perseguidores a todo galope, dispersando el rebaño nuevamente. Siguió cabalgando el zorro hasta que llegó a ver a lo lejos las misiones de San Gabriel a la luz de la luna. Llegó a una bifurcación del camino y tomó la vereda de la derecha, que iba a la hacienda de Fray Felipe. El zorro conocía a los hombres, y esta noche confiaba en su criterio. Tendría que dejar a Lolita, ya fuera en un lugar en donde hubiera mujeres o con un franciscano que la cuidara, pues el zorro estaba decidido a proteger el buen nombre de su amada. De tal suerte, iba a confiar ciegamente en Fray Felipe. De pronto llegaron a una parte del camino en donde la tierra estaba floja y el caballo no avanzaba gran cosa. El zorro tenía pocas esperanzas de que los soldados tomaran el camino de San Gabriel al llegar a la bifurcación del camino, como lo hubieran hecho en una noche sin luna, y no hubieran podido ver de vez en cuando al hombre que perseguían. Estaba a una milla de la hacienda de Fray Felipe, y una vez más clavó las espuelas para galopar más veloz y llegar cuanto antes. «No tendré mucho tiempo, señorita», le dijo, inclinándose y hablándole al oído. «Todo dependerá de que no salga yo defraudado en la confianza que le tengo a un hombre. Solo le pido que confíe en mí». «Usted sabe que así es, señor». «Y también deberá confiar en el hombre con quien me llevaré, señorita, y obedecerlo en todo lo relacionado con esta aventura. Ese hombre es un fraile». «Entonces todo saldrá bien, señor», repuso ella, acercándose al zorro. «Si los santos lo quieren, nos veremos pronto, señorita. Estaré contando los minutos, que me parecerán siglos. Tengo la certeza de que pronto seremos felices». «Con el favor de Dios», suspiró Lolita. «Donde hay amor, hay esperanza». «Entonces mi esperanza es muy grande, señor». «Y la mía también», dijo él. Entraron por la calzada de la hacienda y se lanzaron hacia la casa. La intención del zorro era detenerse solo un momento para dejar a Lolita, esperando que Fray Felipe pudiera protegerla, y después seguir haciendo mucho ruido para que los soldados lo siguieran a él. Quería hacerlos creer que solo estaba tomando un atajo por la hacienda de Fray Felipe, el otro camino, y que no se había detenido en la casa. Detuvo a su caballo frente a los escalones de la terraza, saltó al suelo, bajó a Lolita a toda prisa y se la llevó a la puerta. Dio fuertes golpes con la esperanza de que Fray Felipe no tuviera el sueño pesado y se levantara pronto. A lo lejos se oyó el ruido que hacían los cascos de los caballos de los perseguidores. Al zorro le pareció que había pasado un siglo antes de que Fray Felipe abriera la puerta. Por fin abrió trayendo una vela consigo. El bandolero entró rápidamente y cerró la puerta tras él, para que no se viera la luz por fuera. Fray Felipe había retrocedido asombrado al ver al enmascarado y a la señorita. «Yo soy el zorro, fraile», dijo el bandolero,
hablando muy aprisa y en voz baja. Quizá esté usted de acuerdo en que me debe un favor. Por castigar a los que me maltrataron, le debo un favor muy grande, caballero, aunque la violencia va contra mis principios, respondió Fray Felipe. Estaba seguro de no haberme equivocado al juzgarlo. Continuó el zorro. Esta señorita es Lulita Pulido, la única hija de don Carlos Pulido. Como sabrá usted, don Carlos es amigo de los frailes y ha sido tan perseguido como ustedes. Según me he enterado, hoy llegó el gobernador a Reina de los Ángeles e hizo encarcelar a don Carlos, sobre pretexto de que no vale nada. También hizo que encerraran a doña Catalina y a esta joven en el mismo cuarto de los borrachos y de las mujeres divertidas. Yo los rescaté con la ayuda de algunos amigos. Que el cielo lo bendiga, señor, por esa buena acción, exclamó Fray Felipe. Nos persiguen los soldados, fraile. No sería propio, desde luego, que la señorita siga conmigo. Permítale que se quede aquí y escóndala, Fray Felipe, a menos que tema usted que esto le traiga mayores males. Señor, contestó Fray Felipe con voz de trueno. Si se la llevaran los soldados, la pondrán de nuevo en la cárcel y probablemente abusarán de ella. Cuídela usted, protéjala, y así pagará con creces el favor que cree usted deberme. ¿Y usted, señor? Seguiré adelante, con la esperanza de que los soldados me sigan sin detenerse aquí. Me comunicaré con usted más tarde, Fray Felipe. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondió solemnemente Fray Felipe. Permítame estrechar su mano, señor. Se dieron un breve pero efusivo apretón de manos, y entonces el zorro se dirigió hacia la puerta. Apague usted la vela, le indicó. No deben ver ninguna luz cuando abra la puerta. Fray Felipe obedeció y se quedaron a oscuras. Lolita sintió los labios del zorro en los suyos, pues aquel que había alzado la máscara con ese objeto, Fray Felipe la abrazó. Ten valor, hija mía, dijo el fraile. Según parece, el zorro tiene más vidas que un gato, y algo me dice que no nació para que lo mataran los soldados de su excelencia. El bandolero rió al oír eso. Abrió la puerta cerrándola al salir. Frente a la casa había unos árboles de eucalipto muy grandes que la cubrían con su sombra, y era allí donde el zorro había dejado su caballo. Al caminar hacia su bestia, observó que los soldados ya venían por la calzada, y que estaban mucho más cerca de lo que él había creído al salir de la casa. Corrió veloz a montar, pero tropezó con una piedra y cayó. El animal, asustado, retrocedió un poco, quedando a unos 12 pasos del zorro, completamente bañado por la luz de la luna. El soldado que venía más adelante gritó al ver al caballo lanzándose sobre él. El zorro se levantó y pescando las riendas montó sobre la silla de un salto, pero ya lo habían alcanzado y lo tenían completamente rodeado. Las espadas brillaban a la luz de la luna. Oyó la voz ronca del sargento González gritando a sus hombres. ¡Vivos si pueden, soldados! ¡A su excelencia le gustaría verlo sufrir por sus crímenes! ¡A él, soldados, por todos los santos! El zorro paró una estocada con mucho esfuerzo y cayó del caballo. Siguió peleando a pie para poder llegar a la sombra y los soldados se lanzaron tras él. Peleaba contra todos, de espaldas al tronco de un árbol. 3 de ellos se apiaron para atacarlo. El zorro corría de un árbol a otro, sin poder llegar hasta donde estaba su corcel. Pero cerca de él estaba uno de los caballos de los soldados que se habían apiado. Con la rapidez de una flecha montó y escapó a todo galope hacia los establos y el corral. ¡Tras él!, oyó gritar al sargento González. ¡Su excelencia nos hará desollar vivos si se nos escapa el guapo esta vez! Se precipitaron tras él, ansiosos de ganarse su ascenso y la recompensa. Pero el zorro había ganado alguna ventaja, la suficiente para poder jugarles un truco. Al quedar bajo la sombra de uno de los grandes establos, se apió del caballo deslizándose con mucha suavidad, clavando al mismo tiempo cruelmente las espuelas al caballo. El animal se precipitó hacia adelante, relinchando de dolor y de pánico, y corrió veloz al corral que quedaba a las faldas de la loma. Los soldados se lanzaron a perseguirlo. El zorro esperó hasta que hubieron pasado, y entonces volvió a subir la loma corriendo, pero vio que algunos de los soldados se habían quedado cuidando la casa, seguramente con la intención de registrarla más tarde, de manera que no podía llegar a donde estaba su caballo. Entonces dio aquel grito tan especial, entre alarido y quejido, con el cual había asustado a los de la hacienda de don Carlos Pulido. Su caballo levantó la cabeza, relinchó como contestando al grito de su amo y se fue galopando hacia él. El zorro montó instantáneamente, galopando por una siembra que estaba directamente frente a él.
El caballo saltó por una barda de piedras con una facilidad pasmosa, y tras ello se lanzaron rápidamente algunos de los soldados de caballería. Habían descubierto su truco. Lo atacaron por ambos lados, siguiéndolo por detrás y tratando de cortarle la retirada. Oía al sargento González gritar vigorosamente para que lo capturaran en nombre del gobernador. El zorro tenía la esperanza de haberlos alejado de la casa de Fray Felipe, pero no estaba seguro y necesitaba concentrar toda su atención en su huida. Instigaba al caballo cruelmente, pues sabía que se le estaban acabando las fuerzas en la tierra labrada. Ansiaba llegar al piso duro, al camino ancho. Por fin llegó. Entonces dio vuelta hacia Reina de los Ángeles, pues tenía algo que hacer allá. Ya no llevaba a Lolita en la silla, y el caballo notaba la diferencia. El zorro echó un vistazo hacia atrás y se regocijó al ver que estaba corriendo en sentido opuesto al de los soldados. Al bajar por esta loma, los eludiría. Pero tenía que irse con cuidado, naturalmente, ya que también podía haber soldados por esta parte del camino. Su excelencia podría haber enviado refuerzos al sargento González o haber dejado guardias en la cima de las lomas. Miró al cielo y vio que la luna estaba por desaparecer tras un grupo de nubes. Pensó que tendría que aprovechar ese corto rato de oscuridad. Se dirigió hacia el pequeño valle y echó un vistazo hacia atrás. Sus perseguidores iban llegando apenas a la cima de la loma. Se escondió la luna y todo quedó en la oscuridad muy a tiempo. El zorro llevaba una ventaja de media milla sobre los soldados y no tenía intenciones de dejar que lo siguieran hasta el pueblo. En este lugar tenía amigos. A un lado del camino había una choza de adobe en donde vivía un indígena, a quien el zorro había salvado de una azotaina. Se apeó delante de la choza y llamó a la puerta. El indígena, asustado, abrió. «Me vienen persiguiendo», dijo el zorro. No tuvo que decir más. El indígena abrió la puerta de par en par inmediatamente. El zorro metió a su caballo, el cual ocupó casi toda la casita, y la puerta se cerró nuevamente. El bandolero y el indígena se quedaron escuchando detrás de la puerta, aquel con su pistola en una mano y la espada en la otra.